La juntada histórica de Tras la Sierra. Diego Zavalla. Carlos Vicente. Bienvenidos una vez más, esto es la juntada histórica de Tras la Sierra. Soy el profe Carlos Manuel Vicente y estoy de nuevo junto al profe Diego Manuel Zavalla. Diego, tengo el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Carlos, todo muy bien, muy contento, como siempre digo, por la repercusión que va recibiendo nuestro trabajo, nuestros videos sobre historia de Villa Dolores, también estoy contento obviamente por la repercusión del cuaderno, del libro de historia que editamos un tiempo atrás, este, y bueno, muy agradecido a la gente que nos sigue, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, con las mejores expectativas para continuar en donde dejamos el año pasado, en lo que sería la primera temporada, por así decirlo, de nuestra juntada, bueno, con las mejores expectativas. Hay que renovar la propuesta para que la gente recuerde. Pueden entrar, ¿no es cierto?, a la juntada histórica de traslasierra.com.ar. Ahí tienen todos los episodios disponibles, o a nuestro canal de YouTube, la juntada histórica de Tras la Sierra. Ahí pueden ver los episodios de la temporada 1. Y bueno, quedamos el año pasado, ahí en diciembre, con ese video que cerramos, ¿no es cierto?, con el año 55, es decir, vimos esos años de peronismo, cómo había repercutido en Villa Dolores y en la zona. Y ahora tenemos que continuar y decidimos, para que se comprenda lo que va a venir después, tomar un año en particular, un año difícil, como charlábamos hace un rato. ¿Querés contarle a la gente, Diego, dónde vamos a hacer hincapié hoy? Sí, el año 1955, exactamente, es un año difícil, es un año de quiebre, porque obviamente que es el año donde se produce el tercer golpe de Estado del siglo XX en nuestro país, que va a ser la Revolución Libertadora, que va a deponer el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Y obviamente que se llega este año, luego de 9 años de presidencia de Juan Domingo Perón, en donde él, a través de la implementación de medidas de corte social, la justicia social, como él le llamaba, la implementación de planes quinquenales y de ciertas injerencias que tuvo en la política en general, modificaciones como la de la Constitución del año 1949. Bueno, eso llevó a que gradualmente la sociedad se polarizara, perdón, de una forma muy marcada. Este, Obviamente que ya estaban prácticamente los sectores peronistas por un lado y el denominado gorilismo por el otro, ¿no es cierto? Donde en cualquier momento podía llegar a suceder algo. Desde el año 52, luego del fallecimiento de María Eva Duarte, ¿no es cierto?, la segunda esposa de Juan Domingo Perón, es que es justo reconocerlo esto. este, Perón tomó ciertas medidas que no tienen nada que ver con la cuestión económica, sino en este caso con cuestiones de tipo social, o político, que afectó un poco la convivencia, ¿no es cierto? Porque le impuso a la sociedad ciertas cuestiones que, bueno, que tienen que ver con el modo de hacer política que tenía Perón, que recuerden, Perón es un personaje pragmático, un líder carismático que tiene todas las características que coinciden con lo que sería el populismo, que suele llamarlo Ernesto Laclau. Eh, bueno, a nivel nacional, provincias como Chaco o Formosa cambiaron sus nombres. Este, Chaco pasó a llamarse, por ejemplo, cuando se establece como provincia, ¿no es cierto? El nombre es Presidencia Juan Domingo Perón. La provincia de La Pampa, cuando también se establece como provincia, eh, pasa a llamarse provincia Eva Duarte de Perón. Obviamente que no caían muy simpáticos en ciertos sectores de la sociedad. Y era como que de a poco la sociedad se estaba polarizando y en algún momento iba a explotar, por así decirlo, esta situación. Y bueno, acá en la provincia de Córdoba, con el gobernador que teníamos, el doctor Lucini, acompañaba este tipo de medidas. Bueno, recién lo nombramos, por ejemplo, departamentos de nuestra provincia, como el departamento Pocho, cambió su nombre también,
eh, eh, con nombres que hacen referencia a lo que sería la política partidista del justicialismo. Villa Dolores también tuvo sus consecuencias, ¿no es cierto? Hubo calles, que bien lo habías investigado vos en periódicos de la zona, ¿no es cierto? Calles como la actual Avenida Belgrano, Barrio Porvenir, Piedra Pintada, que habían cambiado los nombres. Obviamente los nombres siempre eran o Eva Duarte de Perón o Sí, Presidencia Juan Domingo Perón. Y eso generó un gran malestar. En Villa Dolor habíamos tenido, y lo habíamos dicho en el último video que hicimos el año pasado, habíamos tenido un intendente radical, un intendente justicialista, perdón, que es Marcos Quiroga. Bueno, él estuvo 3 años como intendente, que esto es un dato que es interesante que lo sepa la gente, porque hasta el día de hoy muchas veces algunos suelen decir, bueno, pero ¿por qué fue 3 años intendente Marcos Quiroga cuando las intendencias son de 4 años? Simplemente porque la constitución provincial que se modificó en el año 1949, cuando se modifica la constitución a nivel nacional, eso hizo de que los intendentes de la provincia de Córdoba tuvieran en su cargo solamente 3 periodos. Por eso él va a ser intendente hasta el año 54. Desde el año 54, cuando se producen elecciones a nivel legislativo y también para elegir al vicepresidente, porque había fallecido Hortensio Quijano y había que buscar un vicepresidente que va a ser elegido Alberto Teisaire, un almirante. Este, bueno, ahí se producen elecciones donde se eligen intendentes y ahí va a salir elegido el personaje que vos vas a nombrar a continuación, que va a ser elegido intendente de nuestra ciudad. No va Felipe Cheli, el doctor Felipe Cheli. Es un radical que no va a asumir, ahora vos lo vas a contar porque este, cuando gana las elecciones, se va a estirar, por así decirle, la asunción hasta que llegue un momento en que, bueno, se, tanto aquí en Villa Dolores como en otras provincias, en otras ciudades de la provincia que eran opositoras a los justicialistas, bueno, van a tener que permitir que los intendentes radicales se hagan cargo de sus gestiones. Pero en el caso nuestro de Villa Dolores va a suceder algo muy particular que es fruto de la investigación que vos habías realizado en estos archivos de los periódicos de acá de la zona. bueno, en este caso, ¿no es cierto? La fuente de consulta es más que nada es el diario de Democracia y su archivo, y después también lo que son los relatos orales. Hacemos consultándole a la gente, porque no hay mucha más información bibliográfica, más allá de alguna una crónica por ahí que podemos encontrar de algún historiador local, pero la fuente más confiable que tenemos son los diarios, en este caso el diario Democracia. Y tenemos baches de información también en estos años que ya vamos a explicar por qué. ¿Qué tiene que ver con esto, no? De un año de esta polarización muy marcada y con conflictos graves a nivel nacional y que se ven también aquí en Villa Dolores. Va a asumir finalmente Felipe Cheli, ¿no es cierto? En el año 1955. Él va a asumir un sábado, un 4 de junio, y bueno, ya lo anticipamos, ¿no es cierto? Que tu intendencia va a ser muy breve, de 6 días, como vos dijiste en un video muy lindo que pueden ver también en tu canal. eh, el intendente los 6 días, Felipe Cheli, asume un sábado 4 de junio y una de sus medidas, sus primeras medidas, o al menos la que va a desatar o desencadenar el caos de esa semana, es la de quitar todo lo que son los cuadros de índole partidario que había en la municipalidad. Él va a argumentar después que el cuadro, ¿no es cierto?, de Perón, el presidente constitucional, no fue movido, que lo único que se sacaron fueron los cuadros partidarios, que tenían que ver más bien con una actitud política partidaria. Pero bueno, obviamente que esto no es del gusto de los empleados municipales, que con su gremio, ¿no es cierto?, adherían al peronismo, eran peronistas, y se van a declarar en huelga. El día lunes, esa semana va a comenzar muy agitada porque el intendente redobla la apuesta, el flamante intendente redobla la apuesta y va a decir, bueno, están en huelga, los voy a declarar cesantes, ¿cierto? Podríamos decir despedidos también, es decir, si no deponen su actitud, no tienen más trabajo.
Claro, obviamente con el apoyo de los gremios, incluso de otras ramas de actividad en la ciudad que se adhieren y se pliegan a esta huelga, porque bueno, el aparato, ¿no es cierto?, gremial era muy fuerte. eh, Van a terminar tomando el Palacio Municipal, ¿sí? Que no es la municipalidad que conocemos hoy en día, por supuesto, y esto hay que aclararle a la gente, está ubicado en otro lugar, ahí cerca de la Plaza Mitre, que tampoco es la que hoy llamamos Municipalidad Vieja, tampoco es ese Palacio Municipal. Eh, Lo habíamos dicho, en la primera cuadra de la actual calle Hipólito Yrigoyen, exactamente. cerca Y de tenía otra un salida, colegio muy grande. tenía otra salida por la otra calle, Castellano, creo que es la calle, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Porque por ahí también la gente piensa que hablamos de la municipalidad, hoy en día le decimos la Muni Vieja, pero no es esa, es otro edificio. Exactamente. Ese palacio va a ser tomado, ¿sí?, por los empleados que estaban en huelga, y ese conflicto va a hacer que parte de la sociedad también se manifieste apoyando al intendente, incluso la iglesia también, esto está en las crónicas, va a tomar partido, se va a producir una manifestación, y la policía, que era peronista, que había sido configurada, ¿no es cierto?, en esos años anteriores, que tenía su función muy importante en cuanto a lo que es el control territorial, va a intervenir y va a reprimir, ¿no es cierto?, esa manifestación. Con lo cual, ¿cuál es el resultado de esto, no es cierto? Pasando esa semana ya estamos hablando para el día viernes, el 10 de junio, que el gobernador Lucini finalmente va a decir, bueno, no, se va a intervenir la municipalidad. Podemos decir que todo este conflicto terminó como quizás los peronistas querían, ¿no es cierto?, con la intervención de la municipalidad. Y ya para el día sábado 11 llega el interventor, es decir, muy rápido, el doctor Héctor Caruso, que es el que se va a hacer cargo de la municipalidad como un nuevo interventor. Eso fue Me, lo que pasó, ¿no es cierto?, esa semana, para decirlo de manera breve. me gustaría Sí, agregar algo que, bueno, lo habías encontrado vos en el trabajo de investigación. Se llegó a cortar el agua del municipio para obligar a los empleados, a que entreguen el edificio. sí. Esto lo comento porque muchas veces el mito, los mitos populares hacen, o sea, te comentan esta situación, pero es al revés, o sea, como que dentro del municipio estaban las autoridades y que el agua la corta, en este caso, los empleados municipales. En realidad fue al- de la lectura que se realiza de los diarios de la época, obviamente que es al revés, porque por ahí hay algunos, algunas personas que suelen confundir lo que sucedió en el mes de junio, que todavía no hemos terminado de comentar esta intendencia, con lo que va a suceder en el mes de septiembre, cuando se produce el golpe de Estado, que son dos situaciones diferentes. Claro, son dos situaciones diferentes que pueden tener su relación, por supuesto, porque tienen que ver con un mismo contexto nacional complejo, pero no. Es decir, incluso hay información que por ahí faltan fuentes para confirmarla, porque cuando ocurre después lo de septiembre se habla de presos políticos, pero al menos en lo que yo pude investigar ahí en el archivo del Diario de Democracia, no se menciona que haya detenciones inmediatamente después de la intervención que se sostengan en el tiempo. Es decir, cuando llega Héctor Caruso se habla de que había detenidos cuando fue esta refriega con la policía, pero que habían sido liberados a la mañana siguiente. Es decir, que lo que va a pasar después, ¿no es cierto?, con el golpe de septiembre, esos presos políticos al parecer no tienen una relación inmediatamente directa con estos hechos de esta breve intendencia de Felipe Cheli. Sí, otra cosita que me gustaría agregar, que bueno, nombraste recién, o sea, o sea, hay sectores obviamente que son opositores al justicialismo y que estarían englobados dentro de lo que en ese momento se conocía como el radicalismo, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo en ese momento? Porque siempre está bueno recordar que todas las ideologías, como también las religiones, muchas veces no es lo mismo hablar desde este año, de la actualidad, y compararlo con el pasado. En el pasado muchas veces obraba el radicalismo o el justicialismo o la misma iglesia de diferentes maneras a las que obrarían en la actualidad.
había sectores que estaban dentro del radicalismo, obviamente, que se opusieron y con justa razón a este atropello, a lo que ellos entendían como un atropello a la vida democrática e institucional de Villa Dolores. Vos nombraste la iglesia. Es justo también reconocer que la iglesia católica, que en algún momento había acompañado el golpe de Estado de 1943, de donde va a salir la figura de Juan Domingo Perón, lo acompañó a Juan Domingo Perón y a Claro, todas las políticas que generó el peronismo, por lo menos hasta el año 1951, y en el 52 ya empieza a romper relaciones. claro. ¿Cuándo Sí, rompe sí. relaciones? Cuando Perón decide, por ejemplo, quitar de las escuelas públicas la educación religiosa, que eso era como una conquista que había logrado la Iglesia Católica en la época del justicialismo, que se enseñara, ¿no es cierto?, religión católica dentro de las escuelas. Y después otro tipo de leyes, como la ley de divorcio, ¿no es cierto?, que la va a sancionar, pero en su momento que después se va a derogar cuando llegue la dictadura, que recién va a volver en la presidencia de Raúl Alfonsín. O sea, son sectores que están muy radicalizados entre sí, muy opuestos entre sí, y que están buscando cualquier pretexto para manifestar ese encono que tienen públicamente. Y eso en parte fue lo que sucedió en estos 6 días de la intendencia del doctor Felipe Cheli. Claro, es como un encono que va creciendo, ¿no es cierto? Con acciones de un lado y del otro, y llega un momento donde hay un hecho que puede ser simple, como esto de los cuadros partidarios que había en la municipalidad, que termina desencadenando, porque muchas veces también se comete el error de atribuir, ¿no es cierto?, la causa a algo que en realidad es el desencadenante nomás. Porque si uno hace un análisis serio, porque se quiten unos cuadros, un gremio no va a tomar un palacio municipal. Es decir, hay una cuestión que ya viene creciendo de antes, que encuentran ese gesto político, por supuesto, encuentran, ¿no es cierto?, un desencadenante, quizás para manifestar lo que a muchos no les gustaba, que era que Cheli haya ganado las elecciones. Obviamente que hay que aclarar que el Palacio Municipal, eh, una, la, una gobernación, la Casa Rosada incluso también, o sea, pertenecen al pueblo, Sí, no pertenecen a un partido político de turno que está ejerciendo el poder. O sea, desde ese punto de vista está perfecta la queja que hizo en su momento el doctor Felipe Cheri. claro, está Pero justificada. eso está muy justificado. Sí, Obviamente, lo que no se justifica son después esa falta de consensos que había entre los dos sectores, porque no, evidentemente no se pusieron de acuerdo y por eso determinó la intervención del municipio, ¿no es cierto? Y bueno, con el cese en sus funciones del doctor Felipe Chey. es así. Y también está, ¿no es cierto?, la manifestación política posterior. Va a haber incluso un documento que se llama el Manifiesto del Pueblo, que describen en su mayoría radicales de esta época, donde, bueno, denuncian, ¿no es cierto?, que consideran un atropello, ¿no es cierto?, a la democracia, el hecho de haber intervenido nuevamente la municipalidad, siendo que habían ganado elecciones. Bueno, esos son los acontecimientos, ¿no es cierto?, más relevantes en torno a lo que fue esta breve intendencia de Felipe Cheli, que reflejan los conflictos políticos y sociales de Villa Dolores, haciendo eco, ¿no es cierto?, de lo que pasaba a nivel nacional. ¿Qué conclusión ahí podemos hacer, ¿no es cierto?, de estos acontecimientos, Diego? En parte ya lo hemos dicho antes, ¿no es cierto? Es la muestra de los antagonismos que existían en la sociedad a nivel nacional, provincial y obviamente a nivel local, este, que son también el preanuncio de lo que va a suceder después en septiembre, ¿no es cierto? Con el golpe de Estado, que eso también tiene sus repercusiones en Villa Dolores y lo vamos a hablar en una segunda parte de este año. Y bueno, y que es interesante hacer una relectura de todo esto, porque no hay historiografía eh, dolorense, por así decirle, que haya tomado estos hechos, salvo por ahí en algunos medios de comunicación, alguna vez algunos prestigiosos periodistas, más que nada, que lo pueden haber nombrado, pero que muchas veces, o sea, siempre hay que tratar de tomarlo desde el punto de vista puro de la ciencia, ¿no es cierto? Tratando de dejar de lado
los partidismos para tratar de entender qué fue lo que nos pasó como sociedad. Y eso fue lo que sucedió con este hecho, ¿no es cierto? Que puede ser breve, minúsculo para algunos, pero que realmente es grave por un lado, y también muy determinante para lo que va a venir después. Yo creo que la conclusión que podría hacer tiene que ver justamente con eso, que son hechos que dejaron una huella muy marcada en nuestra sociedad, pero en un sentido de que muchas veces no se habla de esto y muchos historiadores no lo trabajan más allá de la falta de información, porque bueno, uno puede reconstruir con lo que hay, ¿no es cierto?, en los archivos, con los relatos orales se podría hacer una reconstrucción, de hecho es lo que estamos haciendo, pero es como un tema que al dividir tanto a la sociedad y haber dejado una marca tan profunda, por ahí nos cuesta hablar, porque muchas veces nos encontramos con que hasta un familiar o algo está en un bando o en otro, y eso genera que hay gente incluso que te dice, yo te cuento esto, pero no me menciones, o no, en un video no lo diría. Entonces me parece que es eso, como dijiste, hacer una relectura de qué fue lo que le pasó a la sociedad bonaerense, y no fue, digamos, aislado, sino en su contexto nacional. Es decir, tuvimos nuestro episodio local de lo que pasaba a nivel país en esta época. Aparte pensemos otra cosa, una semana después de esto, a nivel nacional, ¿qué es lo que sucede? Este, el, el bombardeo a la Plaza de Mayo, donde se intenta asesinar a Juan Domingo Perón por Mm, parte de la Armada Argentina, o mejor dicho, la aviación que pertenece a la Armada Argentina, a la claro, Marina, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con la Fuerza Aérea, que eso es exactamente. otro tema, ¿no es cierto? Este, y, y es gravísimo, porque incluso esto que estoy nombrando, el bombardeo de la Plaza de Mayo, muchas veces, o sea, son temas que son medio como un tabú, Sí. por cosas que vos también estabas nombrando. Pero el tema es que hay que tratar de quitar siempre el velo del mito a todo el relato histórico, para por lo menos identificarnos o conocernos como sociedad. No para dividirnos ni nada por el estilo, sino para tratar de entendernos qué es lo que nos pasó como sociedad, ¿no es cierto? Por lo menos en estos últimos 70 o 80 años de historia dolorense. Para tratar de comprender también el presente, porque a veces da la sensación de que hay heridas que no han cerrado, o al menos para mucha gente. Exactamente. Bueno, va a haber una segunda parte de este video. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban al canal, la Juntada Histórica de Tras la Sierra, que visiten nuestro sitio web, la Juntada Histórica de Traslasierra.com.ar. Allí pueden encontrar toda la información sobre todos nuestros videos y también pueden adquirir el libro, nuestro flamante libro, el cuaderno número 1, donde hablamos, ¿no es cierto?, de la fundación de Villa Dolores y esos primeros años de la villa. Creo que nada más por ahora y los esperamos con la segunda parte, así que hasta la próxima.